nos dirigimos a la sexta extinción. No nos dirigimos, estamos en ella. Cada 20 minutos se extingue una especie en la Tierra que conozcamos. ¿Qué características nos demuestran que nosotros estamos afectando, ¿no?, a esa extinción? Desde 1960 hasta nuestros días, la población mundial se ha multiplicado por 3,2, 3,3 aproximadamente. ¿A quiénes les hemos robado el hábitat? Pues a las demás especies. Más recursos. La sobrepesca. Se han acabado muchos caladeros y sabemos que se han acabado muchos caladeros porque ya no van a pescar allí los barcos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ante esta situación como especie? Hoy tenemos con nosotros a Francesc Lozano Winterhalter, biólogo experto en sostenibilidad y economía circular, con una trayectoria destacada tanto en el ámbito académico como en la divulgación. Profesor en ESADE y colaborador de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha sido galardonado con numerosos premios y forma parte de redes internacionales como el Climate Reality Project y la Royal Society of Arts. Su enfoque holístico sobre el cambio climático, la energía y el papel de la economía circular lo ha convertido en una voz influyente dentro del debate sobre el futuro del planeta. Soy Aleix Canamassas, biólogo antropólogo, y estamos en Soma, en la sección de entrevistas La Caja de Skinner. Buenas tardes, Francesc. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Muy bien. Fantástico. Empezaremos a tope, porque la primera pregunta que tengo ya directamente es si nos dirigimos a la sexta extinción. Así, de golpe. Bueno, la verdad es que no nos dirigimos, estamos en ella. Evidentemente no lo digo yo, porque no sería nadie, ¿no? Pero personas, pues, de la relevancia de Richard Leakey, el biólogo antropólogo también, o los estudios de la Unión para la Conservación de la Naturaleza, o los estudios de Naciones Unidas en términos de seguimiento de la biodiversidad, lo indican. Cada 20 minutos se extingue una especie en la Tierra que conozcamos. Evidentemente desconocemos las que se extinguen, de las que no sabemos ni siquiera dónde andan ni cómo son. Se calcula, pero claro, las personas que son muy estrictas te dirán: hombre, una cada 20 minutos, comprobado. Sí, comprobado. No es que tenga que ser cada 20 minutos estricto. Evidentemente cogen en un año, dividen y le salen estos minutos, pero evidentemente puede ser. Bien, wow, eso 20 minutos me parece muy poco tiempo para que se extinga una especie. Una cada 20 según en este caso Naciones Unidas. Y lo que sí es cierto es eso, el número de especies que no sabemos que están por ahí, que existen, que no han sido clasificadas, que no han sido descritas. Y ahí, claro, el número siempre es más especulativo. El número estaría en torno a las 8 o 9 veces más. Es decir, de las conocidas, ¿no? Entonces, estamos en plena sexta extinción y atendiendo a las otras 5 extinciones que han sido naturales, en la primaria, en la secundaria, en las transiciones secundaria, terciaria, etc. El ritmo ha sido más o menos parecido de aquellas extinciones, o incluso quizás este es un poquito más alto de momento, ¿no? Entonces sí, estamos ante la sexta extinción, ¿no? Pues me parece tremendo, ¿no?, que tengamos tal impacto los humanos, ¿no? Porque has dicho que las anteriores han sido naturales. En este caso, es a causa de un impacto antropogénico, ¿no?, que digamos. Sí. Y este impacto que realizamos los humanos está demostrado. Quiero decir, ¿qué características nos demuestran que nosotros estamos afectando, ¿no?, a esa extinción? Me gustaría saber. Sí, bueno, aquí siempre se habla en términos de medio ambiente. Hay una famosa ecuación que surgió en los años 70 por parte de tres estudiosos norteamericanos. Eran, si no recuerdo mal, Commoner, que era un biólogo, Holdren, que era un experto en energía, y Ehrlich, que era un especialista en demografía. Entonces, estos tres científicos elaboraron una fórmula muy famosa, y ahora están saliendo los libros de texto de sostenibilidad básica para las universidades y tal. Bueno, pues es una de las fórmulas que figura dentro de la problemática ambiental actual
que indica que el impacto que los humanos tenemos sobre el medio ambiente es igual a la población, igual a la siguiente letra que usan la P para la población y para impacto. Siguiente letra es la A, aunque es el consumo, pero la A la utilizan en términos ingleses affluence, en términos de riqueza. Cuanta más riqueza hasta ahora, más consumo. Y luego la tercera es la tecnología. Es decir, la tecnología depende de qué tecnología usemos y depende de si esa tecnología agrede o no agrede a las demás especies, ¿no? Entonces, bueno, de base, porque podríamos decir, bueno, el medio ambiente, el cambio climático, tal, la acumulación de residuos, los plásticos en los océanos, ya sabéis que se habla para el 2050 de un plástico, un pez. Bah, es que aberración, ¿no? O sea, ya de por sí ya vemos que los hábitats cambian, los hábitats están polucionando, pero en términos de esos tres factores esenciales, podríamos decir, hombre, es que desde el año 1960 hasta nuestros días, la población mundial se ha multiplicado por 3,2, 3,3 aproximadamente. Caramba, entonces, claro, los seres vivos, como todos sabemos, usan territorios para vivir, sus hábitats. Si hemos multiplicado por 3,2 la población humana, necesitamos por lo menos 3,2 más área. Alguien podrá decir, bueno, sí, pero hay quien ocupa más área, quien ocupa menos. Sí, pero si nos vamos a los que ocupan, habría que analizarlo con cuidado, claro, pero si nos vamos, vale, sí, pero los que ocupan menos, pues pobrecillos, están allí hacinados, tal igual. Ojo, en Madagascar se quema un pedazo de selva del tamaño de un campo de fútbol prácticamente cada temporada, ¿no? De agrícola. Entonces, y se van quemando. No sé si hace más daño eso o un rancho de miles de kilómetros cuadrados en Texas. Habría que planteárselo, ¿no? Entonces, yo creo que podemos dejarlo en que es 3,2 y, por tanto, ¿a quién a mis alumnos les digo robado? Porque la palabra es robado. ¿A quiénes les hemos robado el hábitat? Pues a las demás especies. Hay especies que no lo han aguantado y han desaparecido. La segunda es el sobreconsumo, evidentemente. Más recursos. Un ejemplo claro, directamente relacionado con los seres vivos, es la sobrepesca, ¿no? Se han acabado muchos caladeros y sabemos que se han acabado muchos caladeros porque ya no van a pescar allí los barcos, ¿no? No porque lo haya prohibido el país en cuestión y estén en barbecho. No hay. Todavía en el sur tenemos la suerte, en el sur de América, tenemos la suerte, entre comillas, no sé si es suerte o no, porque aquello también lo van a devastar si no se controla un poco más los caladeros del sur, y vamos a comprar pescado congelado o vamos a comprar, tiene que ser congelado, claro, de allá abajo, pero vamos a comprar pescado congelado, lo que sea, y se pone no sé qué del sur. Claro, no es de Andalucía, no, es de Patagonia, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que la sobrepesca, por ejemplo, directamente, pues está influenciando también bárbaramente, ¿no? Claro, por ejemplo, el caso del atún, se dice que el atún, pues posiblemente en las próximas generaciones a lo mejor ya no tendrán esa posibilidad de comer atún, ¿no? Algo que tenemos muy normalizado y que es posible que en el futuro no haya, ¿no? Sí, no, eso es muy posible. Yo, evidentemente, no me atrevería a ser agorero, ¿no? Pero sí, es posible. Si se ve que se va reduciendo, ahí no puedo decir nada, pero tengo un compañero, precisamente, que es profesor en ESADE, que es investigador del CSIC, y a veces, pues, tenemos charlas cortas y, bueno, pues esta podría ser la próxima. ¿Cómo lo veis? No tú concretamente, que él se dedica precisamente al cambio climático y el efecto sobre las especies, pero en general, ¿cómo lo ven los que trabajan en este campo? Y probablemente lo estén en ese sentido, lo estén viendo mal, ¿no? Y el tercer factor que os decía es la tecnología. Por suerte, la tecnología es el que está cambiando más rápidamente y para bien. Porque además interesa. O sea, como hay un interés muy grande, interés porque ahorra, porque aumenta en eficacia y eficiencia las empresas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, caramba, me interesa eso. A ver, ¿qué has dicho? Que esta tecnología es mejor que esta, a ver si puedo hacer la inversión y cambiar, ¿no? Entre distintos. Sí, pero el resto no. La población sigue subiendo, 10.000 millones en 2050, según Naciones Unidas, según la Oficina de Población, inevitables, pero con un poco de suerte
puede haber una cierta estabilización en aquellos años que están aquí al lado, ¿no? La vuelta a la esquina, 250 y algo, podría estabilizarse en 10.000 millones. Bueno, ahora el problema es, ¿y cómo vamos a conseguir que esos 10.000 millones, de personas se conviertan en personas que tengan una vida media? Ya no lujosa, sino una vida media, ¿no? Aceptablemente media, me refiero en términos de necesidades cubiertas, ¿no? Mínimas, ¿no? O medias, por decirlo de alguna manera. Ese es el otro problema. En la pirámide de Maslow, ¿no? Las primeras necesidades cubiertas, diríamos, ¿no? Sí, claro. Me ha quedado en la cabeza el tema de Madagascar, que es verdad que lo que has comentado, que al final en Madagascar que se pierda cierta parte del territorio es mucho peor que en otras zonas, más que nada porque en Madagascar hay una biodiversidad que es exclusiva de ahí, no está en todos lados. Entonces, al perder parte de ahí, parte de ese ecosistema, estás perdiendo muchas especies que no la vas a encontrar en otro sitio, ¿no? Y me ha quedado eso porque es verdad que depende de la zona en la que tú observes, hay un impacto mayor o menor. Y eso, lo que iba a decir, que claro, al final el tema de perder la biodiversidad y todo eso, al final nos impacta, nos genera un impacto negativo a nosotros. Nosotros perdemos la posibilidad, ¿no? de incluso hay especies que están desapareciendo que ni siquiera habremos conocido nunca. Y eso es tremendo, porque aparte de que nosotros aprendemos de lo que vemos en la naturaleza, o sea, que es prácticamente una gran parte de la tecnología que usamos se basa en la observación de otras especies. Los aviones, en la aerodinámica, en los barcos, en muchas especies, lo que vemos es adaptaciones que nosotros incorporamos a través de la tecnología, ¿no? Con lo cual, o en el campo sanitario, por ejemplo, a través de la medicina han podido descubrir muchísimas cosas observando a las especies, ¿no? Y eso me da que pensar, por ejemplo, el caso de las luciérnagas, que es algo que hemos visto todos en películas. Sin embargo, a día de hoy, el 90% de la población, al menos en zonas occidentales y así, ya no han visto nunca una luciérnaga. Y eso da que pensar, porque las luciérnagas lo que les está pasando es que la iluminación la usaban para la cópula, para captar atención del otro sexo, y ya no pueden encontrarse porque hay una contaminación lumínica bestial. Entonces, claro, al final es tremendo, ¿no? Lo que está pasando. Algo que veíamos en las películas y ahora la gente, cuando lo ha visto, porque no lo ven en su día a día, se sorprende. Ostras, una luciérnaga. Y es algo que antes pues era mucho más común. Y es otro de los ejemplos que a mí me gusta poner por este caso, ¿no? Por el tema del impacto que generamos. Nada, no sé si quieres añadir alguna cosa de la sexta extinción, pero yo iba a preguntar si somos un fallo adaptativo. No sé si lo considera así o qué, pero ¿qué cree usted sobre si somos un fallo adaptativo los humanos? Si tenemos un fallo adaptativo. No, la respuesta siempre, claro, siempre puede ser, en fin, negada, ¿no? Si uno dice, sí, somos un fallo adaptativo, bueno, ya lo veremos, ¿no? Porque de momento quizá hacemos las cosas mal, pero tenemos esa capacidad de corregir, mientras que las especies vivas en general han de corregir vía genética, que es mucho más lenta, ¿no? Puede que sí, y si dices que no, o sea, pues que no nos vamos a salir y que en ese sentido... Bueno, en fin, la cuestión es que desde mi punto de vista, en estos momentos sí estamos fallando adaptativamente, en estos momentos. La suerte es esa capacidad, es esa capacidad de cambio que tiene la especie humana debido al cerebro plástico que tiene, que le permite, no, evidentemente remodelarse, porque dejar de lado todo lo que ha heredado de la evolución, evidentemente que no, pero sí que tiene esa posibilidad de ir cambiando en sus conocimientos, en su conducta, etcétera, etcétera, hasta cierto punto, creo que en otros sentidos hay mucho más determinismo, ¿no? En cuanto al cerebro humano. Pero entonces sí, porque además es una cosa que también podemos discutir luego si queréis, sí. Pero que es el tema de
es el tema de la cultura. Claro, la cultura entendida desde el punto de vista antropológico, ¿no? Todo aquello que construye un grupo humano, sean ideas, sean artefactos, sean etcétera, yo lo entiendo como algo que realmente lo que busca es la adaptación del ser humano a diferentes ambientes, ¿no? Y a sus tensiones internas y a sus tensiones sociales y a la justificación del grupo social que ha creado y la relación con los demás grupos sociales con los que están en contacto o no. Entonces yo creo que la cultura, claramente, es decir, nuestras ideas, nuestra manera de actuar frente a aquello que mantiene la vida, que es la biodiversidad, que es no solamente la biosfera, sino también el agua, el aire, el suelo, etcétera, 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 no va en la línea de estar adaptados, no va en la línea de solucionar mejor nuestros problemas para continuar vivos en este planeta. Entonces, en ese sentido, más que quizá fallo adaptativo, como queriendo decir pim, pam, pum, como ha pasado con otras especies y que terminan desapareciendo, pero una manera de corregir eso en poco tiempo, en nuestro caso existe la posibilidad de corregir, pero de momento el camino es malo. Claro, hay quien dice que gracias a la tecnología conseguiremos sobrellevar o superar ciertos obstáculos, ciertos problemas que estamos generando ahora, y por lo tanto esa cultura acumulativa, esa tecnología que nosotros tenemos, realmente habrá sido esa adaptación porque nos habrá permitido adaptarnos a las nuevas circunstancias, ¿no? Pero muy importante eso de que somos realmente plásticos y que en cierto modo tenemos algo que hacer, ¿no? Podemos hacer y decidir en parte eso. Aunque yo soy bastante determinista en el sentido de que muchas veces creemos que tenemos libre albedrío y la mayor parte de las decisiones están reguladas por nuestros instintos. Entonces ahí estamos. En eso coincido plenamente. Sí, ¿verdad? Yo lo que te quería comentar es que respecto a la tecnología, yo en eso tampoco soy extraordinariamente optimista. Sí que la tecnología es una cuestión importante, como he dicho antes. La población sigue creciendo, parará en 2010, se estabilizará, no lo sabemos. El consumismo está desbocado, y no solamente aquí, que aquí quizás estemos frenando un poco, no digo haciendo la marcha atrás, pero frenando un poco, pero en los países en desarrollo, empecemos por China, sí, es una barbaridad. Está desbocado, ¿no? Sí, sí. Entonces, la tecnología sí, pero hay un libro que para nuestros oyentes, pues creo que podría ser interesante, que es El principio de responsabilidad. Uh-huh. El principio de responsabilidad fue escrito en el año 79 hace muchísimos años, por Hans Jonas. Hans Jonas fue un judío alemán que daba clases de ética en la Universidad de Freiburg, en el sur de Alemania, y tuvo que marcharse, lógicamente, por las persecuciones, y al final hubiera acabado, pobre, pues en un campo de concentración, no seguro. Entonces, marchó a tiempo. Él estuvo en Inglaterra, estuvo luchando con las brigadas judeo-británicas, y luego se marchó a Estados Unidos. No le apeteció quedarse en Europa después de todo lo que había pasado, ¿no? Y él en el 79 escribió El principio de responsabilidad, y viene a decir un poco que se nos acabó la adolescencia, que ya está bien, ya no podemos seguir haciendo tonterías ni disparates, hemos de asumir la responsabilidad que tenemos en el planeta y no la estamos asumiendo, ¿no? Hace un análisis de las diferentes tendencias políticas sin él mojarse ni definirse, ¿eh? ¿Por qué no nos salvaría el comunismo? ¿Por qué no nos salvaría el capitalismo o no nos salvará? ¿Por qué no? Habla de abrir como una nueva vía, ¿no? Bueno, esto puede parecer quizá muy idealista, pero hay un momento que lo dedica a la tecnología. Y él concretamente defiende, no seamos ingenuos. Y de creer que en nada, en una serie de años o décadas, la tecnología nos lo va a resuelto todo. Es decir, bueno, ahora la cosa está fatal, pero en cuanto la tecnología se ponga realmente las botas, ya veréis, aquí esto, se soluciona en un santiamén, ¿no? A ver, la tecnología está haciendo cosas muy buenas, digamos, ¿no? El hecho de que las renovables, el hecho de que aumente la eficiencia energética, material, esté trabajando para el reuso, el reciclaje y también la reutilización, reutilización, pues son grandes cosas, pero
él, esto que no lo había visto aún, porque murió poco después, pues él decía, no pensemos en grandes acontecimientos de la tecnología que nos van a salvar el planeta. Pensemos qué haríamos con lo que tenemos. Y todo lo que vaya apareciendo, bienvenido sea, ¿sabes? Bendito sea. Pero de momento pensemos en lo que tenemos, ¿no? Y en ese sentido yo quiero recordar que cuando yo era pequeño, y eso ya hace mucho tiempo, estoy hablando de los años, cuando yo era pequeñito eran los 60, cuando yo era adolescente era a principios de los 70, pues entonces recuerdo que mi madre siempre me decía, no te preocupes, cuando tú llegó la crisis del 73, que en España pues los precios subieron muchísimo del petróleo. Bueno, entonces mi madre me decía, tú no te preocupes que esto ya del petróleo, esto se acabó. Esto se acabó y porque el petróleo se está acabando y se acabará un día de estos y no habrá más problemas con el petróleo. Bueno, seguimos igual. Sí, están los coches eléctricos, están los coches de hidrógeno, pero el petróleo seguimos igual y seguimos teniendo problemas con el petróleo graves, ¿no? Las recientes escaramuzas Irán-Israel le han puesto de manifiesto, que esto sube tú, que no nos interesa. Sí. Bueno, y luego otra de las cosas que me decía mi madre que yo creo que todavía la he visto más clara es cuando tú seas mayor, y no lo refería ahora, sino cuando tú seas mayor, cuando tengas 25 o 30 años, o sea, cuando ya seas un adulto joven, tú es que ya habrá colonias en Marte, no te preocupes, irás a Marte. O sea, tú en algún momento irás a Marte. ¿Quién sabe si vivirás en Marte? Bueno, claro, yo ahora lo veo por mi mamá y pienso, pobre, tenía buenas ideas, pero es que es un desastre Marte. Yeah. Y cuando me dicen, es que el señor está preparando una colonia en Marte, pero este señor está tonto, ¿o qué le pasa? O sea, yo siempre pienso, es de lo más estúpido que he oído nunca, porque digas, vas contra el progreso. Mira que decían que no iríamos a la Luna. Bueno, algunos siguen creyendo que no, pero... Y fuimos a la Luna. ¿Por qué? Bueno, para hundir a la Unión Soviética. Es que no había otra. No fuimos para buscar nada porque no hay nada que nos interese. Ya. Entonces, aquello valió la pena en cuanto a dinero y se acabó. Ya no se ha ido más a la Luna con vuelos tripulados. Y el de Marte es lo mismo. Vamos a terraformar Marte, a convertir Marte en una Tierra. A ver, una especie que está destrozando el propio planeta que le mantiene vivo, va a ir y terraformar Marte para hacerlo un paraíso. Yeah. Pero que nos hemos bebido. O sea... De hecho, está pasando... Es que... Está pasando algo como que tendríamos la capacidad de hacer bases, en cierto modo, en Marte, pero no se están haciendo porque al final, si tú tienes la tecnología que tienes aquí, que tienes mucha más capacidad tecnológica, muchos laboratorios con máquinas que son un edificio entero, no tiene sentido que tú, por ejemplo, para analizar una roca de Marte, la analices ahí construyendo un laboratorio ahí, porque tú la puedes traer aquí y analizarla aquí con la tecnología que tenemos aquí. Entonces, incluso no tendría del todo sentido hacer esas bases ahí cuando lo que tienes, la capacidad tecnológica, la tienes aquí. Y es mucho más complicado trasladarla ahí. Que eso es uno de los limitantes que quizá en el pasado no se habían tenido en cuenta. Que también da que pensar el optimismo a corto plazo que solemos pensar, o sea, que la sociedad suele tener, que es, no, esta va a ser la última generación mortal, por ejemplo. La siguiente generación ya va a ser inmortal. No, es que esta va a ser la última generación terrestre, la siguiente ya va a ser marcial, ¿no? Y hay un optimismo descarado a corto plazo en algunas circunstancias, y después hay un pesimismo exagerado a largo plazo, ¿no? No es que la Tierra va a desaparecer, que eso también es un punto que me interesaría tocar, que es que muchas veces también ha habido un catastrofismo genérico de estos aspectos también del cambio climático, ¿no? Y eso puede generar un rechazo por la sociedad, que muchas veces hemos visto, ¿no? Que hay mucha gente que niega directamente el cambio climático o que niega que los humanos tengamos ese impacto o tal impacto como se está describiendo, ¿no? O vemos casos como que en las noticias del tiempo, por ejemplo, cuando dan el tiempo, yo esto lo he visto que se dice, ¿no? Que hace unos años con temperaturas similares, quizá un grado inferior, el color que se usaba era uno y ahora el color es todo rojo, o sea que hay una exageración también a veces, ¿no? Y eso genera una reacción social. No sé qué opinión tiene al respecto de esto, de evitar el catastrofismo, de ser conscientes, ¿no? de lo que hacemos, pero tampoco irnos al otro lado, ¿no? De
de la balanza, ¿no? Del péndulo. ¿Qué opinas sobre este posible catastrofismo desde algunos medios oficiales, desde, bueno, de algunas autoridades incluso? No sé. Sí, no, dicho esto, está muy bien, ¿eh? O sea, para un comentario ahora entre los dos, y yo creo que es tan malo el optimismo. No, sí, sobre todo el exacerbado. No, es que aquí no pasa nada. Perdone, sí que pasa. Como el pesimismo. Ya, ¿para qué hacer nada? O sea, ¿verdad? Yo voy a divertirme, me voy a patear todo lo que tenga y, oye, el día que toque, o bien personalmente me muero o bien me voy con el resto del planeta o con una parte del planeta. Yo creo que las dos cosas son bastante malas, ¿no? En el sentido, no sé si me acordaré del dicho, pero hay un dicho que dice, ¿qué hace el pesimista? ¿Qué hace el pesimista frente, o sea, si va a vela y en ese momento no hay viento? Se sienta y espera que el viento cambie si es que el viento cambia, ¿no? Entonces, ¿y qué hace el realista? Pues el realista prepara los aparejos con la poca brisa que pueda haber para ir tirando. Y luego si hay viento más fuerte, pues ya las corregiremos, ¿no? Bueno, y se habla en ese sentido. Yo creo que es tan malo lo que hacen muchos grupos de ¡wow! Esto es un desastre, que no hay nada que hacer, tal, y empiezan a señalar y tal y cual, como el que dice, no, que no pasa nada, el hombre lo ha superado todo desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, yo creo que siempre es la justa medida que nos pueda indicar la ciencia, y como la ciencia no nos da exactamente una justa medida, la ciencia nos dice, sí, el cambio climático a la luz de los datos que tenemos existe, pero nos vamos a destruir. Yo no he dicho eso, pero evidentemente si esto lo extrapolas, podemos llegar a una situación de destrucción de la humanidad, no del planeta. El planeta seguirá tan tranquilo, y otras especies quizás sí, junto con la humanidad, pero nosotros somos los que somos más delicados en ese sentido. Entonces, bueno, y alguna otra especie, pero en general muchas especies sobrevivirán, ¿no? Como ha pasado en las otras 5 extinciones, que fueron drásticas algunas. Bueno, pues por ahí nos extinguiremos seguro. No. Evidentemente, si seguimos así, seguimos incrementando nuestra agresión frente al medio aéreo y acuático, especialmente los océanos, que interactúan, como todos sabemos perfectamente, pues sí que podemos llegar a esa situación. ¿Es una situación inminente? No creo. Y además, es una situación inminente. Está la teoría también del caos. Puede ser que el toque inadecuado en el momento inadecuado genere una gran reacción que termine en cadena, termine por destruir, digamos, el planeta, no, la humanidad y a muchísimas especies con ella. Pero de momento no lo parece, pero que no está pasando nada tampoco, porque hay una cosa que está clara, el dióxido de carbono en la atmósfera se ha doblado. Con respecto a las primeras estimaciones que se hicieron, las primeras medidas que se hicieron sobre 1860 desde el Observatorio de Hawái. Desde entonces se han ido incrementando el número de observaciones desde el observatorio que hay en el Kilauea. Entonces ahí tenemos las primeras observaciones de 1860. Se ha incrementado, sobre todo a partir de 1950, muchísimo. Ha subido la pendiente. Entonces el dióxido de carbono se ha doblado y continúa subiendo hacia allá, multiplicarse por 3. Tardará un poco, pero va subiendo. Entonces, Tyndall demostró ya hace más de 100 años, el científico anglo-irlandés, que con su famoso experimento sobre el dióxido de carbono, que el dióxido de carbono absorbe calor. Por tanto, señores, es evidente que más dióxido de carbono en la atmósfera, más calor absorbido, ¿vale? Por lo tanto, la temperatura de la atmósfera sube. La suerte es que el mar, suerte o desgracia para los pobres que viven allí, ¿no? Los peces, los mamíferos marinos. La suerte es que el mar absorbe gran parte de este calor, claro. Pero en consecuencia estamos viendo cómo la temperatura del mar sube, y sube de una manera permanente. Hay medidas en todo el planeta. Aquí en Cataluña tenemos la medida que mi compañero a veces ha citado en alguna clase, la medida desde hace como 50 años ya o más, en la escala
en el agua del puerto de La Escala la temperatura que hizo un pescador ya desde aquellos tiempos. Y él la ha ido apuntando, la ha ido anotando y ha servido para muchos científicos que ahora lo hacen de una manera mucho más sofisticada y continua, pero para ver que desde los 70 para acá, que fue cuando él empezó a medir, pues se ha incrementado. Y luego, lo que es aplastante es la acidificación de los océanos. El dióxido de carbono excedentario se está disolviendo en los océanos y los océanos cada vez son más ácidos. Y como consecuencia de que son más ácidos, tenemos las barreras de coral afectadas, las barreras de coral muriéndose, el blanqueo del coral, tenemos al fitoplancton afectado, menos fitoplancton, menos zooplancton, menos microfauna. Es decir, hay una serie de hechos que se pueden probar que realmente indican que no vamos bien. No hay que ponerse en los extremos, pero no vamos bien. Y hay que hacer algo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ante esta situación como especie? En cuanto, si nos referimos a intentar ir mejor. Sí. No. En cuanto a la forma que tendríamos de intentar ir mejor es realmente la primera cosa que se me viene a la cabeza, muy genérica, pero en la que nos podríamos poner de acuerdo, creo que todos los humanos en estos momentos, porque además no es muy concreta, entonces va muy bien, es la del desarrollo sostenible. Bueno, vamos a aplicar los principios del desarrollo sostenible. Bueno, uno de ellos nos indica que nuestras economías han de ser viables con el medio ambiente. Bueno, para que una economía sea viable con el medio ambiente, ahí ya tenemos el primer problema. Nuestras sociedades sean soportables por el medio ambiente y nuestras economías sean equitativas con la sociedad. Vale, ahí tenemos ya muchos problemas. Por suerte, se sintetizaron en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, los SDG en inglés, ¿no? Los Sustainable Development Goals, que son los 17 objetivos que se fijó Naciones Unidas y que firmaron todos los países pertenecientes al sistema de Naciones Unidas, que quiere decir prácticamente toda la Tierra, y que se deberían cumplir antes del 2030. Es evidente que el 2030 es muy pronto, porque esto empezó en 2015, estamos en el 25, y el 2030 realmente queda poco. Se pueden hacer muchas cosas, pero queda poco, ¿no? Entonces, esos 17 goals, esos 17 objetivos, claro, uno los mira y dice, bueno, esa sería una manera de ser mejores. Pero luego vamos viendo cómo de estos 17 no se va a conseguir prácticamente ninguno, al 100% ninguno, pero de una manera brillante prácticamente ninguno. Pero sí que se han hecho cosas, ha servido para empujar el sistema hacia el logro de los 17 objetivos, ¿no? Claro, a mí el tema de la Agenda 2030 muchas veces me da la sensación que se han puesto unos objetivos que de cara a cualquier persona dice, hombre, pues ¿quién no quiere que no haya pobreza, ¿no? O que no haya desigualdades. Entonces, pero a la hora de la verdad, creo que también han sido usados desde la política para quizá ponerse medallitas sin necesidad de cambiar el sistema en sí. Es decir, yo es que soy muy revolucionario. Entonces, yo creo que las propias agencias gubernamentales, estas instituciones, suelen priorizar su estabilidad antes que la del... O sea, primero los demás tienen que hacer el esfuerzo, después ya veremos, ¿no? Y suele repercutir muchas veces a la ciudadanía. Entonces, yo me he encontrado casos, por ejemplo, cercanos, que yo sé que han sido así, que es, por ejemplo, que a la empresa le obliguen a hacer una distinta canalización por el tipo de residuos y salir a la calle y que vaya todo al mismo sitio, ¿no? O con el tema del reciclaje, pasa en muchos municipios que dicen, no, hay que hacer la separación. Luego ves que hay muchos sitios que al final va todo al mismo sitio, ¿no? Y eso es preocupante y me parece que al final la agenda ha sido una serie de consignas que, bueno, que quizá solo han servido para poner medallitas. No sé su opinión sobre esto, pero bueno, me surge una pregunta
que es que si la era del hombre va a dejar una buena huella o una mala huella, desde su punto de vista totalmente subjetivo, porque al final son especulaciones. Y como decías, ¿no? La ciencia nos da un abanico de posibilidades, pero a partir de ahí, ¿cuál es su perspectiva? ¿Vamos a ir bien o mal? A ver, la verdad es que es una respuesta difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Porque hemos tenido momentos en la historia que nada han tenido que ver con el medio ambiente, en el que las cosas han estado fatal y se les ha dado la vuelta. Es decir, la capacidad de dar la vuelta siempre está ahí, ¿no? Yo en ese sentido, no, la verdad es que no sé qué decir, sinceramente, porque no sé por qué decantarme. Yo en estos momentos de mi vida soy pesimista. Soy pesimista porque veo que aparte de todo lo que pueda ser la solución tecnológica, incluso con respecto al consumo, se pueden arguir temas que pueden cambiar el signo de signo negativo a signo positivo de las materias primas, de los desechos, etc. En cuanto a la tecnología, veo que la tecnología, como decíamos antes, sí va por buen camino en general, pero estamos ante una situación en la que vemos que la mayoría de la población está en una situación de pobreza y una minoría dentro de esta mayoría de pobres en una situación extrema. Entonces, puede ser que nosotros pensemos, bueno, es que aquí lo vamos a cambiar porque aquí por decir algo, las renovables, que luego también se pueden tratar y criticar y lo que haga falta, o el reciclaje o la economía circular y tal, igual. Sí, pero ¿cuántos somos aquí, Occidente, y 4 más que para occidentales? Ya. Esos 1.000 y pico de millones de personas, ¿qué significarán dentro de 9.000, 10.000? Es que si no solucionamos el tema de la pobreza, el tema de la marginación, el tema, todos estos temas, el tema de las necesidades de estos países que no tiran, que son muchos en el mundo, es que lo veo mal porque ellos no priorizarán salvar el planeta, ellos priorizarán salvarse a sí mismos, ¿no? Y cuando les digamos, bueno, pues que tenéis que priorizar el planeta, hombre, déjame primero, mandadme, no sé, o ayudadme y entonces veremos nosotros si somos capaces. La prueba del pesimismo es, para justificarlo un poco, que no quiere decir que vaya a ser pesimismo y por tanto una huella negativa, ¿no? Haciendo un balance final, es la COP29. Ya sabéis que las COP son todo el mundo lo sabe, pero por decirlo, por si alguien no lo sabe, las Conference of the Parties de Naciones Unidas, que se celebran cada año para hablar del cambio climático. Bueno, la última, que se celebró en Bakú en noviembre pasado, si no me falla la memoria, noviembre 24, sabéis que se llegó in extremis a un acuerdo de transferencia de unos cuantos miles de millones de dólares desde los países llamados ricos a los países, digamos, en vías de desarrollo, a veces también llamados pobres, ¿no? Bueno, pero no se concretó quién pagaría qué ni cuándo. Entonces fue un poco lo que comentábamos antes, para tranquilizar conciencias, no concienciar, tranquilizar conciencias en definitiva. O sea, mira qué buenos somos. Los países ricos al final hemos firmado que sí, mandaremos ese dinero para que ellos, los otros, puedan hacer los más necesitados, puedan hacer sus reformas también y ayudarnos a disminuir el impacto del cambio climático. Sí, pero no sabemos ni quién va a pagar, ni cuándo va a pagar, y por ahora no hay pagos. Entonces, ni nadie ha pagado. Entonces, claro, no lo veo, es que no lo veo. Hasta que no nos decidamos por esto, de que el medio ambiente también, lo que os decía al principio, ¿no? Sí. Implica también cuestiones sociales y cuestiones también políticas, por supuesto, económicas, en profundidad. Yo es que lo veo mal y, por tanto, la huella más bien será negativa. Pero no creo que uno sea porque la quieran, sino porque es que creo que están ahí atados de pies y manos. Y eso que muchos países hacen lo que pueden. Pero es verdad. Cuando lo escuché en la conferencia, que lo conocí, hubo una señora que preguntó, bueno, ¿y qué tenemos que hacer los ciudadanos? Porque claro, al final decía que los políticos siempre priorizan su estabilidad, lo que decía un poco antes, ¿no? Y yo estaba todo el rato pensando que diga que lo que hay que hacer es
cambiar el sistema de base, ¿no? Cambiar el sistema de base, porque esto de que se reúnan los políticos y decidan sobre nosotros, yo no confío en que esto va a ir bien. Y más cuando hay la geopolítica, hay conflictos entre países, hay países que quieren utilizar ciertas políticas para someter a otros. Entonces, claro, viendo este panorama, yo también soy pesimista en eso, pero sí que es verdad que confío un poco más en la tecnología, en el sentido de que en esa base yo soy más optimista, de que, pues, que no lo puedo saber, ¿no? Pero creo que iremos desarrollando tecnologías más eficientes y sabremos solventar este problema. Ya veremos, ¿no? Ya veremos qué pasa. Puede pasar de todo, pero bueno, al menos hay canales como este en los que se puede estar hablando de esto libremente, que hace 50 años pues no había, ¿no? Y por lo tanto eso es para mí optimismo. Ya veremos si sale bien o mal. Bueno, en todo caso, hay una cosa que creo que es el origen de muchísimos de los problemas sociales, políticos actuales, y desde mi punto de vista es que hemos desconectado de nuestra naturaleza. Vivimos inmersos en una especie de burbuja en la cual hay grandes ciudades y cada uno va un poco... que la gente no sabe cómo funcionan las cosas realmente, no saben el impacto que tenemos. Y creo que eso ha ido pasando a través de pues, la revolución industrial y se empezó a centralizar todo en ciertas zonas, lo cual genera nuevas necesidades, pero te aleja de lo verdaderamente importante de la vida, ¿no? Y del impacto que generamos. Entonces, ya para poner un ejemplo muy claro es el tipo de excursionista que hay. O sea, en su momento... El excursionista era alguien que cuando encontraba algún plástico o algo lo recogía, cuidaba el bosque, lo trataba como un espacio de naturaleza que había que respetar. El excursionista de hoy es el que va gritando por el bosque, ¡ah, mira qué paloma tan bonita! Coge la paloma, tira la botella de ahí, se va y deja el plátano o lo que sea por ahí tirado, la bolsa de plástico que llevaba la merienda... Ha cambiado mucho la conciencia de las personas y hemos utilizado, creo, la naturaleza para nuestros fines de entretenimiento, diversión, y se ha perdido un poco esa conexión que había con la naturaleza que muchas personas que trabajaban en el bosque, que trabajaban en el campo, tenían y divulgaban en esos pequeños núcleos, ¿no? A los hijos, a tal. Ha habido una desconexión muy grande y creo que es el origen de muchos de los problemas que hay actuales. No sé si opinan lo mismo, pero si opina lo mismo, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento nos desconectamos tanto de nuestra naturaleza? No. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo, una de las cosas que comento, sobre todo a finales de las asignaturas, porque a finales de las asignaturas empiezo a concentrar un poco en los diferentes temas que hemos tratado en cada una de ellas por separado, digamos, pero en los temas, en el tema ético, ¿no? En el tema que la ética siempre, la ética es una cosa particular de cada uno. Aquí no hay que hacer, no debemos meternos. Y yo siempre os digo, eso se llama moral. La ética es la reflexión sobre las morales existentes. Podemos pensar sobre cómo se comporta la gente y sus códigos, ¿no? De conducta. Y si es necesario decir esto no va bien. Porque puede ser un código de conducta muy bueno para una persona, pero para el planeta en sí no. Y no olvidemos que somos seres sociales. O nos salvamos juntos, no nos salva nadie. Bueno, juntos, a lo mejor en pequeños grupos sociales, el resto desaparece, pero necesitaremos un mínimo de grupo social para salvarnos, ¿no? Entonces a mí esto no me vale. Bueno, entonces les hago reflexionar sobre principios básicos que ellos recomendarían a nivel individual, a nivel de empresa, a nivel político, etcétera, etcétera. Y bueno... Pero es que yo les digo, el gran error de la modernidad, para mi gusto, de la modernidad que empezó pues, con la Revolución Francesa, la Ilustración, etc., el gran error de la modernidad ha sido el olvido de la naturaleza. Es decir, yo creo que empieza ahí, pero se agudiza, yo creo, ya durante la segunda mitad del siglo XIX y ya principios del XX. Pero para poner el origen, yo creo que el origen está ahí, que es cuando de alguna manera
en nuestro subconsciente, o consciente, pero sin ser muy conscientes. O sea, no sé si eso es el sub o el super consciente. Es igual. En algún lugar estaba la idea de que aquí está la naturaleza, aquí está el hombre. Eso es para usar. Esto es porque nosotros somos dioses. Cambia el lugar de Dios, no me estoy refiriendo ahora a ninguna idea religiosa, ni defendiendo ni religiosa, ni no religiosa, ni atea, ni agnóstica, pero lo que sí es cierto es que se coge a Dios, se le aparta y se pone un nuevo Dios, que es el hombre. Ese Dios ya empezamos a ponerlo durante el Renacimiento, evidentemente, pero yo creo que de una manera tan descarada como durante la modernidad, o sea, al empezar la modernidad y durante la modernidad, ahí está. Y además, un Dios que como tal Dios se cree todopoderoso. O sea, la ciencia lo va a conocer todo, la técnica lo va a solucionar todo. Y en el año 1914 salta todo por los aires. La Gran Guerra, Primera Guerra Mundial. Termina en 1918 y hay una depresión del hombre moderno, de la modernidad, ahora ya no en términos de, bueno, que es de lo último que se llevaba, y no, de la modernidad, no, yo creo que hay una depresión, bueno, en arte, el expresionismo alemán, sí. es total, la tristeza, la angustia con que los expresionistas alemanes en pintura, en música, expresan. ¡Qué desastre! Creíamos que lo íbamos a solucionar todo, a conocer todo, a salvar todo. Quizá los que ganaron la Gran Guerra no sintieron tanta depresión, pero también porque millones de jóvenes muertos en Francia inútilmente en las trincheras de Verdún. Sí. ¿Qué es eso? Chavales jovencísimos. Entonces, yo creo que la depresión fue como bastante general y especialmente en los países que perdieron, ¿no? Entonces, bueno, mi idea es esa. Nos dimos cuenta de que el grito de Mu para mí es lo más significativo. Yeah. Somos unos monstruos, en el sentido de que ya no íbamos a conocerlo todo, que la ciencia también tenía sus limitaciones, que era muy buena para lo que podía hacer, pero que, ojo, tiene sus limitaciones y que ya la tecnología no nos lo iba a dar todo. Pero luego creo que hemos sufrido, después de la Segunda Guerra Mundial, otro ascenso. Luego tuvimos el impasse entre las dos guerras, que fue, bueno, nos vamos a meter en historia, yo no sería el más indicado, pero no dejó clara ninguna de las dos opciones, y ya terminada la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los años 50, nos hinchamos, ¿no? Bueno, ahora sí que va en serio, hubo una época de bondad económica en Occidente. En la Unión Soviética no sabemos exactamente, pero ellos creían también que estaban en una época, y probablemente en aquella época lo estaban, y entonces, bueno, fantástico, ahora sí, venga, ahora vamos a hacer de la ciencia y la técnica, y otra vez nos damos cuenta ahora, por vía medio ambiente, nos damos cuenta que no. Entonces, el olvido de la naturaleza, esta recuperación de la naturaleza es esencial, y esa recuperación de la naturaleza es lo que no podemos hacerlo por decreto ley, ¿verdad? Yeah. Esta recuperación de la naturaleza tiene que hacerse en las escuelas, tiene que hacerse a través de las familias, tiene que hacerse a través de los gobiernos a todos los niveles. Claro, eso hay que impulsarlo. Las familias ya lo podemos impulsar por nuestra cuenta y hacer amar a la naturaleza a nuestros hijos y más allá incluso de nuestros hijos. En la escuela creo que están intentando hacer bastante. Y está el tema de las escuelas verdes, y está el tema de... y para ellos, voy a decir pobres, porque nada más les falta tener que suplir a los padres y sacar más a los niños a la naturaleza. Porque tampoco es su misión, ya salen bastante. Yeah. Que si colonias, que si excursiones, que si tal, ¿no? Entonces, bueno, apretemos un poco más, ayudemos más desde el punto de vista público o público-privado a que esto se produzca. Hagamos que forme parte de la cultura, digamos, de la gente que hasta ahora no ha formado parte, excepto en estos núcleos, como digo, escuela, niños, familia, etc. Me acuerdo que mi hija, cuando tenía 4 o 5 añitos, no recuerdo si estaba entonces eran P4 o P5, me acuerdo que ellos
todos los restos del comedor, restos que sobraban de la comida, procuraban que no sobrase, evidentemente, otra cosa que hay que educar. Lo que sobraba lo ponían en el contenedor de orgánica y este contenedor de orgánica lo llevaban a compostar. Entonces les enseñaban que era un compostador, lo ponían allí, les explicaban un poco a su nivel que era un compostador y qué hacía. Entonces con el compost sembraban. Y entonces un día me acuerdo que mi hija llega a casa y en la cena, pues que explicaba todas sus cositas del día, nos dice, ¿sabes qué? En el cole pones las porquerías del comedor en una máquina. Sale una cosa que se pone en el suelo. Luego tiras unas semillitas y te salen flores. O sea, ya me entendéis, ¿no? Miel con R, que decía mi abuela, o sea, de la M, puntos suspensivos, salían flores. Bueno, lo hacen muchas escuelas, las escuelas verdes, famosas escuelas verdes en general, lo hacen y son muchísimas y se están esforzando mucho. Bueno, pues, ¿por qué no lo extendemos más esto, no? Y porque es una idea de que sí, que lo podemos hacer, ¿no? También es conectar la naturaleza con la actividad humana, ¿no? O la propia naturaleza en sí mismo. Anda que no hay cosas bonitas para hacer, ¿no? Sí. En el mar, en la montaña, en todas partes, ¿no? Entonces estimulemos mucho más esto. Aquí ya tiene que ser público-privado, ¿verdad? Y claro, de todos los sectores. Y con el refuerzo de la escuela y de la familia. Ahí, pero sí que los tenemos, estos dos ambientes. Quizá algunas familias no, pero de la escuela sí que lo tenemos. Y de muchas familias también. Vale. Voy a hacer una pregunta rompedora, que es, si el humano nunca hubiera existido, ¿cómo sería el mundo a día de hoy? Ostras, bioficción. Sí. Yo creo que si el Homo sapiens nunca hubiera existido, referido al Homo sapiens, hubiera salido otra especie. Digamos, mejor, con más capacidad de adaptarse o menos capacidad de adaptarse. Creo que la cosa estaba muy calentita en términos de la evolución humana, como para que hubieran aparecido otros seres, digamos, creo que humanos, por la línea evolutiva que estaba, ya digo, efervescente en aquel momento, y que hubieran podido ser peor o mejor en el sentido adaptativo. Lo que ocurre es que, claro, teniendo en cuenta, supongamos que la Sapiens no funciona, nos quedamos en la neandertal, en el heidelbergensis, y que a partir de aquí sale otra rama humana. Todo dependerá un poco de lo que decíamos, ¿no? Tú creo que al principio decías, es que yo soy más, creo más en que el hombre se mueve más por instinto, está más como influenciado, si lo he entendido bien, por su biología. Yo también, la verdad es que también lo creo así, que por su cultura. Sí, o algo más allá de... O algo más allá, yo creo que también es así, ¿no? Entonces, ¿qué naturaleza hubiera tenido? Hombre, teniendo en cuenta que el cerebro reptiliano estaba ahí, bueno, llamémosle el arqueocórtex, el paleocórtex también estaría ahí. Ese neocórtex sería mejor que el nuestro, peor, lo dominaría mejor hacia las posibilidades adaptativas. Ahora ya no me estoy refiriendo a que si somos buenos, que si somos malos, que si amamos al prójimo, que si... No me estoy refiriendo a cosas de esas, sino de que viviríamos en mayor armonía con la naturaleza, ¿no? O sea, yo creo que queda ahí la incógnita, ¿no? Sí. Al ser humanos. Lo más probable sería que otros humanos, ¿no? Quizás, y si no fueran otros humanos, otros primates, porque al final es lo que dices. Estaba la cosa calentita, ¿no? Que podía salir cualquier especie de humano en ese momento. De hecho, convivíamos varios humanos, que eso hay mucha gente que no es consciente de ello, pero hubo hasta más de 5 especies que convivían al mismo tiempo de distintos humanos. Imagínate ahora, ¿no? Los humanos Homo sapiens, los no sé qué, los neandertales y los denisovanos, y estar todos ahí juntos. Pero bueno, al final somos una mezcla un poco de todos, ¿no? Que algo pasó ahí, que aún se está descubriendo cómo fue evolucionando todo, ¿no? La evolución humana es algo que ha despertado mucho interés, pero que sigue habiendo muchas incógnitas. Bueno, en el caso de hecho, precisamente hablando de este tema, ¿qué pasó con el Homo sapiens? Porque durante mucho tiempo dijeron que el Homo sapiens se cargó todas las otras especies, ¿no? Pero no fue del todo así, ¿verdad? Fue algo más bien lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que pasó exactamente?
Pero hicieron el amor y no la guerra, hubo un poco de todo. Bueno, yo ahí sí que no soy una persona adecuada. Bueno, en realidad no soy una persona adecuada para responder a ninguna de las preguntas, pero puedo intentarlo, ¿no? De las que me has propuesto hasta ahora. Pero en el sentido de es sorprendente, es sorprendente que los humanos hayamos quedado únicamente en forma de una sola especie y que lo que yo tengo entendido y que no es cátedra ni mucho menos, o sea, es aquel que ha leído en algún último paper antropológico o que ha ido a alguna conferencia y han explicado, pero que no está en el medio de la cuestión, y por lo tanto pido disculpas a la audiencia, lo más probable es que resbale, pero da la impresión de que precisamente el Homo sapiens no exterminó a ninguno de sus, digamos, hermanos o primos, sí, ¿verdad? De los otros Homo, ¿no? Incluso se había hablado mucho también del exterminio del Neandertal por parte del Homo sapiens, pero parece que no hay suficientes pruebas como para aceptarlo, para decir que parece ser que hubo algún choque entre las dos especies, pero tanto como para planificadamente vamos a eliminarlos, o aunque no fuera planificadamente se diera el caso de la eliminación. Lo digo porque lo que sí he visto, por ejemplo, está muy bien explicado el Museo del Neandertal en Düsseldorf, en Alemania. Está fantásticamente bien sobre la evolución humana y se habla de haber encontrado, no recuerdo el número, pero muy escaso, 1, 2, quizá 3 puntas de flecha de un Homo sapiens cro-magnonensis, por ejemplo, impactada en algún órgano vital de un Homo sapiens. Y, por tanto, parece más una desgraciada anécdota, evidentemente, que te maten no es ninguna anécdota, pero que probablemente de defensa o de sí querer en algún momento eliminar a un grupúsculo, pero la teoría que más abunda por ahí parece ser que fue la inadaptación, precisamente. La falta de capacidad para adaptarse a los cambios climáticos que se estaban produciendo, que son básicamente los correspondientes a las glaciaciones, ¿no? Entonces, bueno, la última, que si no recuerdo mal, pues esta gente son de hace 25.000 años, pues sí, la última glaciación. Claro. Entonces, esa podría ser la causa, y esos grupos se fueron reduciendo por muerte, por enfermedades, por frío, por incapacidad de adaptación. Y en cambio los cro-magnonensis, digamos que fueron mucho más espabilados, ¿no? En ese sentido, vamos, no lo sé, puede que esté diciendo más de un disparate, pero no tengo ninguna prueba fehaciente de que unos exterminaran a los otros. Y ya no digo nada con los anteriores, ¿no? Que ya incluso tendríamos que ver si geográficamente hubo interacción, ¿no? Claro, yo decía el tema del amor y no la guerra, porque sí que, perdón, sí que lo que se ha visto es a través del sarro de los dientes en antiguos cráneos y dientes de Homo sapiens y Neandertal, que a partir de un momento determinado empezaron a relacionarse entre ellos, porque se comprueba que la no me saldrá, la microbiota del sarro realmente era compartida a través de un momento determinado en el cual se besaban hombres neandertales con Homo sapiens. O sea, ya no solo el origen del beso, que ahí ya había besos, sino que hubo sexo, incluso reproducción entre ellos, y de hecho nosotros tenemos un porcentaje de neandertales, igual que un porcentaje de denisovanos, dependiendo de la zona, o sea que de alguna manera nos relacionábamos y nos relacionamos durante un periodo largo, ¿no? Y no sé dónde escuché esto exactamente. Sí, ya sé dónde lo escuché. No viene al caso ahora, pero hubo un momento determinado de la historia en el cual los humanos, los Homo sapiens, se fueron y empezaron a colonizar el resto de la Tierra, ¿no? Y ese momento se cree que fue
o al menos hay la casualidad de que fue cuando empezaron a interaccionar con los neandertales. O sea, que algo de los neandertales aprendieron y fue que eso, ¿no? Que se podía ir más allá y se podía expandir la especie a otros terrenos, ¿no? Y eso era curioso, ¿no? Porque igual que cuando pensamos en los extraterrestres, imagínate si hubiera un contacto extraterrestre a nosotros los terrestres, algo pasaría también ahí culturalmente. A lo mejor diríamos, ostras, a lo mejor se pueden hacer otras cosas de otra manera, ¿no? Y es por lo que habíamos dicho antes del tema de los extraterrestres, que en el caso de los neandertales pudo pasar algo similar, ¿no? Que los Homo sapiens dijeron, ostras, estos tíos están haciendo las cosas distintas, ¿no? Y empezamos a hacer las cosas distintas. Y nos funcionó. Y nos funcionó. Y a ellos, pobres, no. La capacidad de adaptación ha llegado a un momento, ¿no? Sí. El fin de las sociedades. El fin de las sociedades. En general, todas las sociedades han tenido un fin. Porque la que no tenía un fin es la que tenemos ahora, ¿no? Pero, ¿qué opinión, por qué se da ese fin de las sociedades, ¿no? ¿Y qué podría pasar en el futuro también? ¿Un fin de la sociedad? ¿Que haya problemas que no sepamos solucionar? Vale. A nivel de sociedades, no de la sociedad global, digamos, de los humanos como especie, a nivel de sociedades, pues ahora el tema está en que estamos muy interrelacionados y muy entrelazados. Yo no sé si eso se llegaría a dar de una manera como la concebimos a lo largo de la historia. ¿Qué quiero decir? Que, bueno, sí, puede haber una hambruna en África, desgraciadamente, y puede haber miles de personas que mueran por culpa de esa hambruna en África, desgraciadamente. Pero eso no significa la pérdida total de la cultura asociada a esa hambruna, ¿no? Hay gente que sobrevivirá y hay gente que continuará y quizás con el tiempo vuelvan a tener otra hambruna, desgraciadamente impulsada por el cambio climático o no, o por suerte salen de esta y entran en otra fase, ¿no? Yo creo que esta interconexión dificulta, para bien de los humanos, digamos, la destrucción de las sociedades. Pero a lo largo de la historia, como sabes, en la pasada conferencia, pues sí que desarrollé algunos de estos ejemplos. Hay muchos ejemplos de sociedades a lo largo de la historia que han desaparecido, que o bien estaban aisladas o bien a las sociedades que estaban cerca les daba igual lo que le estaba ocurriendo a esa sociedad, ¿no? Entonces, la mayor parte del fin de las sociedades viene primero por cuestiones políticas. Wow. O sea, primero por cuestiones políticas. Falla la política y como consecuencia falla la sociedad, falla la economía, fallan los medios de subsistencia, ¿no? Y eso por malas políticas. Por ejemplo, está el caso de los mayas, que la teoría más extendida y más defendida en estos momentos es que los mayas, ya en el 800 después de Cristo, ya de la era cristiana, cuando faltaban todavía 700 años para la llegada de los españoles o más, los mayas habían desaparecido. Entonces, la desaparición de los mayas se debe a la tala de la selva en un intento de, bueno, oye, pues no sé, lo que la Ilustración promovía, ¿no? Esto es la naturaleza, no importa, es ilimitada, vamos a cortar, vamos a sacar todo tipo de provecho de la selva hasta reventar, digamos, de opulencia. ¿Qué consiguieron? Pues que el efecto esponja de la selva disminuyese, poco a poco dejaron de tener el agua suficiente como para que los cultivos dieran alimento a tanta gente que además, tipo Malthus, habían crecido también de una manera, digamos, exponencial y por lo tanto la sociedad poco a poco se dio cuenta de que había matado, digamos, a su forma de vida, ¿no? Que eran precisamente por una mala decisión, decisión ambiciosa, de pues vamos a por todas, ¿no? Y de ejemplos de este tipo hay muchos. Están los de los Khmer rojos, por ejemplo, los rojos eran los de la Camboya moderna, perdonad, los Khmer. Los Khmer, que son los que eran la etnia predominante en Camboya, hasta el siglo V, lo fueron hasta el siglo V después de Cristo. ¿Qué ocurrió? Que en el siglo V después de Cristo se inició una decadencia, origen político, y por lo tanto
mucha razón tienes cuando dices que es que vamos por instintos. Tenían el sistema, se considera en el siglo V, el sistema de conducción de agua, de recolección y conducción de agua más eficiente del planeta, mejor que el romano. O sea, que ya estaban muy avanzados, o incluso los griegos, los romanos habían heredado bastante del saber griego, pero lo habían perfeccionado. Esos tipos sabían más, pero entonces empezaron a también hacer disparates, digamos, pensándose que ese agua sería ilimitada. Lo hicieron con la selva, pero lo hicieron también con el tratamiento del agua, pensándose que siempre tendrían agua y que ellos eran unos genios, y si no la sacarían de debajo de las piedras, como se dice vulgarmente, ¿no? Y eso hizo entrar en declive la sociedad de los Kemers, y en ese siglo V antes de Cristo fue el último que existieron. A lo largo de ese siglo desaparecieron. Hoy están las ruinas del famoso templo de Angkor, que va mucha gente a ver, les explican cómo gestionaban el agua y luego cómo se emborracharon, digamos. Parece mentira que sea agua, pero es decir, se emborrachaban de lo que ellos creían que era un excedente de agua hasta Por eso hace poco, cuando leí un artículo de una... ahora no recuerdo si era el periódico El País, pues vamos mal porque es importante el tipo de diario que fuese. Pero es que leídos al mismo tiempo, muy parecidos, y yo diría que era El País. Había una articulista que decía, no es el agua, somos nosotros cuando la crisis del agua en Cataluña. O sea, no es que no llueva, sí, no llueve. No es que los pantanos estaban medio vacíos prácticamente. No, que sí, es porque lo hemos gestionado mal. Claro. Entonces volví a insistir y no hablaba de estas culturas antiguas. Pero yo dije, oye, estoy viendo a los Kemer, estoy viendo a los mayas y a tantos y tantos que gestionaron mal y por lo tanto acabaron mal. Y ahora te enerva un poco que volvemos a tener las cuencas al 70, 80, no sé cómo está aquí en Cataluña, pero muy bien, entre comillas, vale, y ahora ya se quitan todas las restricciones. O sea, ahora ya podemos hacer lo que nos dé la gana, hasta la próxima, ¿no? O sea, vamos a ver, aprovechemos para educar ahora. No decir continuamos con las restricciones, porque nos dirán, no, hombre, no, si hay agua, aprovechémosla, pero no volvamos a desmadrarnos, por decirlo de alguna manera, con el agua. Y controlémosla y digamos a la gente, ahora hay, por si algún día no hay, controlémosla. Y luego aprendamos a guardar agua. La energía del agua, y dirás, no, a ver, el agua ya se guarda. No, me refiero a que cuando abrimos las compuertas de las presas, dejemos que estas compuertas, porque las tenemos que abrir porque están al 100%, ya pasó sobre todo en otros lugares de España que se tuvieron que abrir, aquí creo que se tuvo que abrir una o dos, abrimos y decimos, qué derroche, ¿no? Bueno, es que no tenemos otro remedio, si no se va a desbordar la presa. Vale, pero en muchos lugares lo que se hace es que ese salto de agua produce electricidad y esa electricidad automáticamente se guarda. Ese almacenamiento de energía que todavía no tenemos desarrollado, si no recuerdo mal, a raíz del apagón de hace poco, creo que se dijo que guardamos el 2% de la energía total que producimos, habría que aplicarlo. Hay países que guardan mucho más, prevengamos. Y luego, en el momento en que, digamos, los pantanos no producen la energía suficiente, podemos tener un problema, tiras de esa energía que es limpia además. O sea, hay muchas maneras de hacerse sostenible y rentable, mucho más rentable que ahora. Claro, de hecho, el tema del apagón, primero, el tema del agua. Asistí a una charla que hablaban de lo que se perdía en la canalización por no haber hecho la gestión de mantenimiento de la canalización urbana. Y se perdía una barbaridad. Aquí en Barcelona, no sé, no me acuerdo, diría la estadística, pero la diría mal, pero una pasada, algo increíble. Y la pérdida de agua, al final, es lo que estaba pasando, que por mucho que en general la gente suele tener un consumo de media igual, porque, bueno, siempre la época alta, la época baja, pero en general no consumes más cuando no sé, en una época y después en una otra, a los 20 años consumen, no, porque tenemos un consumo de agua más o menos igual. El problema era muchas veces la industria, que es la que consume más porcentaje de agua, y una mala gestión y distribución y el mantenimiento que había, ¿no? En el caso de los pantanos es un ejemplo, ¿no? Cuando pasó esto de
de la sequía antes de que pasase, que era la época de la pandemia. Me acuerdo perfectamente que en la época de la pandemia ya vi alguna de las noticias que salieron de alguna multa millonaria para Iberdrola o alguna empresa eléctrica que había vaciado más de lo que le tocaba legalmente el pantà de Sau. Y después nos sorprendíamos de que el pantà de Sau estaba en mínimos. Yo decía, pero vamos a ver, pero si han estado vaciándola. Porque además el sistema que tal como funciona aquí con el tema de la energía es que por mucho que el gasto sea de la más ecosostenible, la más ecológica, por mucho que hay un porcentaje muy alto de hidráulica, por ejemplo, lo que paga el usuario es la más cara, que en ese caso era el combustible fósil. Entonces, la eléctrica se estaba ganando mucho dinero a precio barato porque estaban vaciando el pantano, además ilegalmente, y cobrándote por combustible fósil. O sea, una barbaridad. La multa les salía a cuenta. O sea, ellos incluso hicieron el cálculo porque, vamos, ellos ya sabían que recibirían la multa. Entonces pasa eso, sale la noticia, y después, por las mismas noticias, nos estaban diciendo que, claro, que ahora había que cerrar las fuentes de agua de las calles. Yo decía, hombre, pero tampoco, o sea, los abuelos y la gente que va por la calle tiene derecho a beber de la fuente de agua. Ahora corre, ¿no? Ahora corre a cerrarlo todo. Digo, cuando estos se acaban de saltar la ley, porque la ley ya estaba hecha mal desde de base, porque no puede ser que pueda venir la eléctrica y decir, va, abre. O sea, no hay un control de eso. Entonces, yo ya iría un paso más allá de eso, ¿no? Es que las restricciones no habrían hecho falta si se hubiera hecho el trabajo antes, si se hubiera hecho la distribución correctamente. Y claro, al final, lo que decíamos antes, ¿no? La mala gestión política repercutió en los usuarios, en los ciudadanos, y la gente, pues ahora, a día de hoy, aún yo me encuentro fuentes de agua que nosotros hemos pagado con nuestros impuestos cerradas. Porque claro, con la excusa de eso ya se han mantenido cerradas y dices, pero si ahora ya el pantano de Sau ya está arriba, ¿no? Entonces, los políticos se aprovechan de esa posibilidad, ¿no? No sé si querías añadir alguna cosa. No. Yo solo cuando has dicho lo del derroche, no sé, una vez oí, pero una vez oí... Puede ser también Radio Macuto, disculpadme si no es cierto, hubieras dicho una barbaridad que se pierde en canalización de la que es para que se aprovecha. Yo leí que una vez que en Barcelona era 1 litro por 1 litro. Ostras. 1 litro perdido por 1 litro que llega a las casas. Quiero estar equivocado, ¿eh? Puede ser, porque yo me acuerdo de 1 litro por 1 litro. Me acuerdo de un porcentaje elevado que... No sé, aunque no sea 1 litro por 1 litro, aunque sea medio litro por 1 litro que llega. Jolín, es que es muchísimo. Sí, pero sí. Claro, estamos en lo de siempre. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento? ¿Quién lo quiere pagar? ¿O quién lo va a pagar? Ya estamos otra vez en lo mismo. Y el tema del apagón, que quería decir antes, que al final, mira, había muchos científicos que decían las energías renovables son la solución, pero no solas. Necesitan un apoyo, que en este caso eran las nucleares, que es verdad que generan unos residuos, pero que se ha mejorado muchísimo tecnológicamente. Sin embargo, por política se empezó a decir, no, vamos a cerrar todas las nucleares. ¿Qué pasa? Se genera un sistema eléctrico inestable, porque las renovables, la parte negativa que tienen es que pues, tienen mucha fluctuación. Entonces, políticamente se hace una negligencia, que es empezar a cerrar nucleares que ya estaban, que el coste de construcción, que era lo que contamina más, a priori, construir genera un gran impacto, que tú ya la tienes, manténla, no habrás de nuevas si no quieres, pero mantén las que ya tienes. Y ¡pum! Se da el apagón, mala gestión política. ¿Qué pasó? Que había hospitales que si no tienen el generador, la gente ¿qué pasa? Y bueno, en muchas calles, pues los semáforos apagados, lo que podría haber pasado. No sé cuántos accidentes pudo haber y creo que sí que hubo alguna muerte, pero pasó lo mismo con el tema de la Dana en Valencia. O sea, ya se sabía, se tenía que haber hecho una gestión y científicos habían dicho que el curso hidrográfico de ahí había que tener en cuenta que estaban en una zona altamente inundable y que había que hacer algo. Y había propuestas incluso. Y se pasó. Entonces, ¿qué pasa? Que viene el cambio, la variable ambiental, que no depende de nosotros siempre. No depende de nosotros, pero lo que depende de nosotros es la prevención. Y si teníamos los datos, ¿por qué no actuar antes, sino después?
Al fin y al cabo, yo creo que es el sistema. Por eso yo insisto tanto en que hay que cambiar el sistema de base por esto. Porque los políticos pueden no hacerlo. O sea, los políticos no deberían poder no hacer algo que implica vidas, que implica el futuro de la sociedad, ¿no? Bueno, no sé si quiere añadir algo más al respecto, pero si no, pasaríamos a la siguiente pregunta. Y la pregunta que me surge al hablar de los políticos, de cómo han acabado algunas sociedades por mala gestión política, digo, a lo mejor, ¿deberíamos confiar igualmente en los políticos? ¿Qué deberíamos hacer ante esta situación? Concienciar, y yo creo, a ver si está de acuerdo conmigo, que lo más importante es que creo que lo hemos medio mencionado antes, que es que la responsabilidad que tenemos individual no debe depender de lo que hagan los demás. Por ejemplo, se dice mucho el argumento de, no, claro, la contaminación y todo eso, pero China contamina más. Pero China tiene más plástico. Y es verdad que a nivel de empresa, las empresas de aquí juegan con desventajas si tienen que cumplir ciertas regulaciones, a no ser que se haga bien, ¿no? Ciertas regulaciones y después China no lo hace, ¿no? Pero usted dice que hay la posibilidad de hacer las cosas bien y que sean rentables, ¿no? Y entonces, ¿qué podría aportar al respecto de eso, ¿no? De que esa competencia desleal, por ejemplo, pasa aquí en España con Marruecos también, que nos llegan frutas cultivadas ahí con pesticidas de todo tipo y claro, nosotros nos acogemos a ciertas regulaciones que no podemos usar según qué pesticidas baratos. Y entonces aquí a muchos agricultores se quejan de que hay una competencia desleal con Marruecos, ¿no? Yo en ese caso yo soy partidario de hacer intervencionismo, y mira que yo no soy muy partidario del intervencionismo, pero intervencionismo a nivel de poner pues, ciertos aranceles a Marruecos en el tema de la fruta, ¿no? Pero no sé si hay esa posibilidad de hacer las cosas bien, pero rentable, ¿no? A nivel ecológico. No, interesante. Respecto a la pregunta anterior, y que ha estado muy bien todo lo que has explicado de Valencia, tal, luego anteriormente lo del apagón, nada, dos palabras que creo que enlazan un poco con esto que has comentado ahora. Falta de previsión. Eso está claro. Falta de previsión en un caso y en otro. O sea, así de claro. Y yo, perdona que hable tanto de mis alumnos, pero los profes somos así, ¿verdad? Nos queremos tanto, pobres. Y entonces hay hay una asignatura que se llama la sostenibilidad desde una perspectiva holística. Y entonces les hago hacer, y meté como una especie de metodología holística, porque solo existe un tratado de gestión holística del medio ambiente, está aplicado a la agricultura, que está muy bien, ¿eh? Pero claro, para las demás cosas a mí no me sirve. Y entonces inventé una cosa muy sencillita y tal y cual. Y en la primera o segunda clase les hago hacer, bueno, vamos a aplicar el método holístico y les dije lo de Valencia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos van viendo como a base de una serie de preguntas que ellos escriben tal, o tienen que hacer un diagrama, luego tienen que ir buscando responsables y viendo el grado de responsabilidad de cada nivel y tal y cual. Ellos van viendo que es que al final es que te vas a nivel global. Evidentemente, eso no hubiera estrictamente, quizá no hubiera salvado esas vidas que se perdieron. Eso hubiera sido quizá el aviso a tiempo, hubiera sido la canalización que comentabas, que no se hizo, del famoso barranco, del pollo y todas esas historias, pero sí que al final lo has, porque el Mediterráneo estaba más caliente, por eso hubo mayor precipitación, pero bueno, una cosa que no quita la otra, claro. No quita la responsabilidad. Te vas al Atlántico, porque se formaron danas, se formó aquella dana tan profunda en una época en que quizá no tocaba todavía. Bueno, el Atlántico también se está calentando, no tanto, pero se está calentando. Bueno, al final acaban, y luego les digo esto, bueno, les digo, bueno, y volvemos atrás en el tiempo. ¿Qué hubierais hecho? Porque dices, bueno, sí, evitar el cambio climático, sí, claro. Pero esto en Valencia, ni Mazón, ni que hubiera estado el señor el Chimo, ¿no? El Chimo Puig. Quiero decir, tampoco quien fuera, no hubieran solucionado nada. Sí, bueno, sí, quizás sí alguna iniciativa, pero esto no se hubiera podido frenar. Más bien hubiera sido el barranco, más bien hubiera sido avisar, más bien hubiera sido poner en marcha las emergencias correctamente, ¿no? Pero bueno, que a la larga, para
para que realmente se minimicen o no sucedan estos hechos, pues la previsión es importante, ¿no? Entonces, dices que las proposiciones individuales, lo que cada uno hagamos o nuestras convicciones, no tienen que estar condicionadas, evidentemente, por los políticos, ni por las empresas, ni por totalmente, a menos que nos enfrentemos a una ley o a menos que trabajemos en una empresa y esto te vas, ¿no? En casos extremos quizá, ¿no? Pero en general, quiero decir, nosotros hemos de seguir con nuestro camino, ¿no? Y quiere decir que ya los otros, que si cambian bien y si no, ya nosotros sabemos lo que tengamos que hacer para intentar que cambien, ¿no? Y unirnos y asociarnos y actuar en grupo, ¿no? En ese sentido. Y me decías lo de China, por ejemplo. Sí, pero China es un caso curioso, porque ahora China es uno de los países más punteros, ya lo sabéis, en energías renovables. Y dices, ¿pero cómo ha podido ser esto? Bueno, pues yo también, es un caso que les explico a mis alumnos, tiene su gracia, entre comillas. A ellos, digamos que les importaba, perdonad, un rabán, digamos, el cambio climático y todo lo que comportaba. Ellos tenían y tienen el carbón bueno, bonito y barato. Bueno, de bueno nada, pero barato. Es un sistema comunista de producción, no hay ningún problema, los obreros cobran lo que el Estado determina. Y se acabó el tema. Y nos puede salir baratillo. Mucho carbón, mucho obrero que nos sale mucho barato. Venga carbón, venga carbón, venga carbón. Hasta que se dieron cuenta de que aparecían aquellas nubes negras, aquel smog fotoquímico en las ciudades, y quedaba Shanghái que no veías ni al de enfrente. Yeah. Y lo mismo pasaba en Pekín, o lo mismo pasaba en Hong Kong, aunque Hong Kong sea una administración aparte, pero bueno, es China ahora ya. Y en las grandes ciudades, las grandes aglomeraciones y las grandes aglomeraciones industriales. Caramba, y ahora que sí, infartos, y ahora que sí, problemas respiratorios, y ahora ancianos que se pasaban 3 meses, desgraciadamente se morían 3 meses en los hospitales, yeah. ¿Vale? Que los tenían que cuidar. Sistema comunista, sistema que tiene que cuidar a todo el mundo y tiene que pagar a todo el mundo. Entonces dijeron, bueno, a ver, ¿cuánto el carbón nos cuesta esto? Vale, ¿cuánto nos cuesta la sanidad por culpa del incremento que ha habido debido a la polución? Entonces dijeron, wow, esto es desmesurado lo que cuesta en las enfermedades. Yo me hago ecologista, digo Xi Jinping. Xi Jinping se hizo ecologista y toda China se hizo ecologista en el sentido por lo menos de las energías. Y yo siempre, también a mis alumnos les digo lo mismo. Mira, las dictaduras tienen el defecto de que cuando se da una orden desde arriba y la orden es mala, eso es un desastre y tal, y que la gente no puede participar, evidentemente. Pero si la orden es buena, entonces es mejor que cualquiera de las democracias, porque ese tío dio la orden y ya automáticamente empezó la revolución de renovables. Y con eso no defiendo las dictaduras, ¿eh? Pero fue mucho más eficaz, porque claro, si empezamos aquí en la Unión Europea con 27, que uno dice que no, el otro dice que no sé qué, el otro dice... Y con eso no digo que en Bruselas tenga que haber una dictadura. Pero ahí eso fue muy bien, porque automáticamente... Y ellos dijeron, no, esto se tiene que acabar. Y se está acabando. Aún hay algún episodio, pero se está acabando. La salud está mejorando extraordinariamente bien. Ellos venden alta tecnología y están funcionando de maravilla. En otras cosas lo hacen quizá peor, pero en eso lo hacen de maravilla. Entonces yo creo que, quitando este tema de China, que, ojo, que son gente muy práctica y ellos hacen números y punto, les da igual todo lo demás, el tema está en que yo creo que, como has comentado, Marruecos, para nosotros mucho más directo, pero también a menor escala, China puede aún hacer mucho daño a nivel medioambiental, ¿no? Por lo grande que es la gente que hay. Pero a nivel de Marruecos, incluso China, ¿no? Por otras cosas. Por ejemplo, yo creo que esto es un tema que hay que resolver en la Organización Mundial del Comercio. A ver, puede ser que en el caso de Marruecos se haga entre la Unión Europea y Marruecos. Pero claro, entonces ya estamos con el tema perverso. Yo es que te mandaré, Marruecos, mira, las cosas quizá un poco sucillas. Y si me refiero a estos agentes polucionantes. Sí. Pero bueno, vale, muy bien. Entonces, pero es que claro, si tú quieres que yo te compre X, pues si quieres que te compre este producto elaborado que me haces tú de tecnología,
pues déjame ser un poco marranillo, ¿no? Claro. O sea, dicho así rápido, Sí, ¿no? sí, sí. Déjame ser un poco sucio y con estos contaminantes, ¿no? Y entonces, bueno, va, pero tampoco te pases mucho. Bueno, va, pero... Entonces, yo creo que esto, la Organización Mundial del Comercio, en este caso Unión Europea, Marruecos quizás, y en general la Organización Mundial del Comercio, buscar estándares iguales. Si no se buscan estándares iguales, va a ser imposible. Además, estándares iguales que es complicado, porque siempre el otro te puede decir, ¿no? Lo clásico, bueno, es que tú ya ensuciaste antes. Claro. Y ahora me dices a mí que no ensucie, que me gaste más en no ensuciar, y luego, porque si no, no me vas a comprar. Sí. Y luego está lo del otro que dirá, bueno, pues yo tampoco te compraré a ti los coches o los móviles. Claro, entonces creo que es una negociación larga, pero no tenemos mucho tiempo, pero que debe ser en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Claro, de hecho, bueno, al final es una cuestión de poder, ¿no? Ver quién puede, hasta aquí, hasta dónde. De hecho, con China, pues China lleva diciendo, bueno, hace años ya que está en vías de desarrollo y claro, realmente vemos que es una potencia mundial ya, ¿no? Y va avanzando y va diciendo, no, yo es que somos pequeñitos, vamos haciendo, ¿no? va avanzando, ¿no? Y de hecho, yo he estado en Rusia, Privet para nuestros amigos rusos, y ahí les están vendiendo ya el reciclaje de China, es decir, que China ya está haciendo tecnología para reciclar y los está vendiendo a Rusia, ¿no? Y se está empezando a divulgar sobre el tema del reciclaje, pero vemos también ahí como hay el interés económico, ¿no? Y cuando viene el interés económico es cuando las cosas empiezan a cambiar ahí, ¿no? Bueno, sí, señor. Eso es. Sí, señor. Aquí te quería, si puedo, sí, te quería comentar que una de las grandes esperanzas que tenemos es la economía circular. Una de las grandes esperanzas, de verdad. Aquí en Europa tenemos la Fundación Ellen MacArthur, ¿verdad? Que es una fundación inglesa que la lleva Ellen MacArthur, evidentemente, que es una exdeportista. O sea, que al dejar la vela, con 40 años, o sea, joven, esta señora dijo, bueno, pues yo voy a poner lo que he ganado en una fundación y esa fundación se va a encargar de promover en la economía circular. Es decir, poner en circulación tanto la materia como la energía, como hace la vida, ¿no? Como está haciendo la vida. Bueno, la cantidad de proyectos que Ellen MacArthur está llevando a cabo, los planes de economía circular en la Unión Europea, el último que salió en el 2020, si no recuerdo, vale, hay 2 en marcha, y esos 2, la aplicación obligatoria que debe hacerse en cada uno de los países de la Unión Europea, firmantes del Tratado de Roma, ahora, ¿no? Por decirlo de alguna manera extensivo. Pues la moratoria que de momento tienen, etcétera, etcétera, yo creo que eso va a ser fantástico. Y además, eso es verdad, a los que todavía no les podemos convencer vía normativa europea, como puede ser China, que evidentemente no está bajo este paraguas, sí que está el otro tema. La economía circular siempre, siempre, siempre ahorra. Y esto se los digo, tengo una asignatura que es de economía circular, a mis alumnos de economía circular siempre se los digo. La asignatura la hacemos en inglés y siempre, what's circular economy? Y siempre dicen, saving and saving. Casi es el lema de la clase. Siempre. Entonces, todo lo que signifique ahorro, materias primas, ahorro en residuos, que las empresas lo pagan. Han de pagarlo, sus residuos son cosa suya. O los residuos que puedan ser ya de los bares o de las casas, que lo paga el ayuntamiento. Al fin y al cabo también lo pagamos nosotros al final. Funcione bien o mal, que en lo que dices, habías dicho antes, hace un ratito, que muchos funcionan fatal y encima lo mezclan. Pero eso significa ganancia. Y las empresas están... ¿Qué es esto de la economía circular? ¿Cómo se trabaja esto? El viernes pasado, ¿fue el viernes, el martes? Tantas cosas que ya no me acuerdo del día exactamente, pero la semana pasada tuvimos la reunión del Observatorio Español para la Economía Circular, ¿vale? Tuve el honor de entrar en 2015 y bueno,
allí pues se explican las cosas que han salido últimamente, no tanto tecnologías precisas, y luego las empresas explican sus modificaciones en relación a la economía circular. Bueno, estuvo el director general para la economía circular del Ministerio de Transición Ecológica. Bueno, oye, pues el plan que tiene el ministerio, lo que pasa es que, bueno, veremos en qué se queda, porque siempre pasa lo mismo con esto. Es muy bonito, pero Europa la va a apretar. Y si no cumplen, Europa la va a multar, que esta es otra. Somos el más multado en medio ambiente, en lugar de hacer las cosas bien. El país más multado, ¿no? Y luego, ese mismo día, había varias empresas potentes españolas explicando sus modelos circulares y cómo lo estaba. Una de estas empresas hablaba precisamente de la fabricación de trenes, el desmantelado de trenes cuando acaban su vida útil al cabo de 40 años, y que ya se fabrican por módulos para volver a reconstruirlos, a rehacer algunas piezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vienen las pymes, las pequeñas, que también están haciendo cosas fantásticas, y el mundo público, también las empresas públicas. Bueno, sí. Esto es para ilusionarse, de verdad. Para definir rápidamente la economía circular, para que cualquiera lo pueda entender, ¿cómo lo definiríamos? Mira, la economía circular se puede definir de una manera tan fácil como utópica puede parecer, ¿vale? Pero para que tengamos una idea rápida, es aquella economía con residuo cero. Cero. Entonces, Ellen MacArthur lo matiza más, la fundación lo matiza más, y suele hablar de tres aspectos importantes, ¿no? La primera es poner los recursos, las materias primas, los residuos, poner las emisiones, los fluidos contaminantes, todo lo que sea material y energía, todo en circulación. Es decir, que no paren de circular nunca, y que por lo tanto algo que ha producido un sistema, y que ese producto final sea contaminante para el medio ambiente, que se vigile, se mire a ver si otro sector lo puede aprovechar o modificarlo, ya hacer una modificación en diseño o en proceso. Para eso, ahora también la segunda cuestión es que se reduzca al máximo, hasta llegar a cero si es posible. Evidentemente eso es una utopía, pero se reduzca al máximo toda la cantidad que al final, y porque ya no sabemos más, o porque hay que dar un tiempo al tiempo, pues es enviada al medio, ¿vale? Y la tercera debe además tratar de restaurar, ¿vale? Tiene que ser restaurativa, digamos, aquello que los sistemas anteriores han destruido en la medida de lo posible. Claro, hay cosas que serán irrecuperables, pero hay cosas que se pueden recuperar. Y uno de los experimentos que se está haciendo, de momento solo hay uno en marcha en Dinamarca, es el Kalundborg. Kalundborg, hay un vídeo en YouTube fantástico, muy breve, pero de Kalundborg es una isla danesa donde han juntado empresas danesas básicamente, pero hay de toda la Unión Europea y alguna también de fuera, que producen residuos que son materia prima para otras. Entonces están físicamente conectadas, están allí físicamente. Entonces lo que uno saca va automáticamente a la otra, y la otra lo utiliza como materia prima. Entonces hay como una mancomunidad. La economía circular tiene mucho futuro por delante. A mí me cuesta imaginar cómo llegar a eso, ¿no? Porque al final, si hay empresas que, por ejemplo, se benefician únicamente de vender un producto que después va a generar residuos, pero ellas se ocupan de vender y vender más ese producto, me cuesta ver el paso de eso a hacer ya el producto para después que otra la pueda utilizar, ¿sabes? No sé cómo podría... Sí, no te entiendo. Este bueno, hay dos líneas. Algunos países ya el residuo te encargas tú, la empresa, ¿vale? O sea que una vez ese residuo ha terminado, es la empresa quien se tiene que encargar. Por lo tanto, o hay que devolverlo a la empresa, o hay que llamar, lo vienen a buscar, o lo que sea, o a un repartidor, distribuidor en general, que se lo va a llegar a la empresa. De lo contrario, vas a tener una multa, porque vamos a pesar
los residuos de los que tú te haces cargo para que luego se reusen, se reciclen, etcétera, 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 ¿no? Y esto, digamos que ya es importante. Y segundo, porque se está trabajando mucho en el rediseño tanto de productos como de procesos. Y en el rediseño siempre sale más barato. Siempre. Yeah. A menos que haya factores externos y ya volvemos a estar en los mismos. Por ejemplo, que alguien se aproveche tasas de tram y cosas de ese tipo, ¿no? 50% de jolín, evidentemente no va a ser más barato, pero es que seguramente el original tampoco. Entonces, pero en general, si somos sensatos y todo el mundo obra vuelvo a citar la Organización Mundial del Comercio, con unas reglas comunes, realmente siempre se optará por la economía circular. Y hay muchas empresas que publican sus números como cuenta de resultados y se ve. Porque las cuentas de resultados sabes que son públicas y no se puede mentir. Claro. ¿No? Porque si mientes, ¡papá! Otra. Sí. Y la competencia te dice, estás mintiendo y te denuncia. Claro, porque no les interesa. Claro. Entonces es una cuestión de desconocimiento que ahora no se haga, es una cuestión simplemente de que las empresas empiezan a ver esta opción, ¿no? Como algo incluso más rentable y por lo tanto pues beneficiosa para la empresa. Y nosotros también educarnos para mentalizarnos, para que lo hagamos así. O sea, compremos con estas garantías, presionemos siempre que podamos a través de cómo podamos. Esto es curioso porque hace años ya se compraba granel, ya se compraban las botellas eran de cristal y las podías devolver y rellenar, y hubo un momento en el que inventamos el plástico y venga ahora, ¿no? Y es curioso que ahora digamos, no, a ver, vamos a reflexionar sobre eso, hay otras posibilidades. Eso ha pasado también con la agricultura, que ha habido un periodo en el cual se empezó a usar muchos pesticidas, muchas formas que son nocivas para el propio, o una explotación exagerada sin tiempos de descanso de la tierra, y después nos hemos dado cuenta de que era más beneficioso dejar descansar, usar otro tipo de componentes y, por lo tanto, más productividad. Bueno, Francesc, esto está muy bien, pero ¿qué puede hacer las personas en su casa, el ciudadano común? ¿Qué puede hacer? Porque al final muchas veces repercute en la empresa, ¿no? El ciudadano, ¿qué responsabilidad tiene? ¿Hasta qué punto puede actuar, no? Sí, no, esto es interesante. Y surge siempre en todas las, o en casi todas las conferencias divulgativas. Ahora ya no hablo de mis alumnos, perdonad, que os he dado la vara. Pero en las conferencias divulgativas donde hay gente de todas las edades, pues surge la pregunta, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, a mí me surge siempre algo que no es la respuesta, que sería: haga usted lo que pueda y hasta donde pueda. No está llamado a más. Pero esto es muy bonito, pero no dice nada. Entonces, yo, por ejemplo, digo, hay cuatro principios, no totales de todo lo que usted puede hacer. No, 4 principios que se basan en un programa que la Unión Europea sacó hace unos cuantos añitos, que se llamaba Cambia. Y el Centro Nacional de Educación Ambiental Español lo tuvo durante mucho tiempo en exposición y fue circulando, pero no se dio el eco que se debía haber dado a este tipo de programas. Quizá no estábamos tan sensibilizados, pero se tenía que haber dado más eco. Ellos dicen, primero, el programa está en inglés, pero bueno, para nosotros, y se tradujo, claro, a todos los idiomas de la UE. Anda, el primero es anda. Entonces, anda es mucho más que anda, porque cualquiera dirá, pues anda, pues sí, ya lo sabemos, pues muy bueno para la salud, pero no, anda quiere decir que tengas muy clara la jerarquía de los transportes. Que si tú puedes ir andando, vayas andando a un sitio. Que me dices, es que no puedo ir andando, es que no puedo, porque desde que salgo de aquí tengo 3/4 de hora y no puedo, y además o no estoy en forma, o ya no tengo la edad, o bueno. El segundo, usa la bicicleta. No te encaja bicicleta.
Entonces, la bicicleta también puede ser un obstáculo para mucha gente. Uno puede decir, pues fantástico, lo de la bicicleta me va. O otra persona puede decir, hombre, bicicleta no, porque quizá tengo algún problema. Soy una persona minusválida y no puedo coger la bicicleta por mi minusvalía. O puede ser que alguien diga, mira, es que ya sabes de lo que me estás hablando, que me meta por la autopista con una bicicleta. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues después de la bicicleta está el transporte público. ¿Vale? Usa el transporte público. Entonces puede haber alguien que diga, sí, pero ahora ya el transporte público está mucho mejor adaptado, no siempre, pero ya está mucho mejor adaptado. Pero si alguien dice, no, pero es que yo tengo que cogerlo en la estación de tal, donde no hay ascensor, yo voy en silla de ruedas, es que no puedo bajar. Tampoco voy a pedir a la gente que me baje, mire, y bájeme usted a mí y a usted... No apetece. Entonces, si usted no puede, haga un transporte privado compartido, ¿no? Lo que los franceses llaman eso de compartir el covoiturage, el compartir el coche, ¿no? Y que aquí ya lo tenemos ahora también. Me voy a Valencia y quiero irme mañana. Sales a las 8, a mí me va bien. Tienes una plaza tal. ¿Cuánto? La gasolina todo entre todos. Bueno, o entre amigos que se van a la facultad y se lo organizan permanentemente, ¿no? Vale. Y si no ya el privado, o sea, coge tu cochecito, tu moto, lo que sea. Pero que sepas la jerarquía y que siempre digas, ¿cómo iré? Y siempre, cuanto más hacia el a pie, el anda, mejor. El segundo principio que decía, y creo que es importante también, es el apaga. O sea, el apaga las luces, apaga los aparatos que no uses, apaga todo lo que en aquel momento no te esté dando un servicio. Y yo siempre les hago la misma broma, porque a los alumnos, no al auditorio, son chicos y chicas pues de entre 20 y 22, 23, ¿no? Entonces, es una edad magnífica, pero yo les digo, bueno, ¿qué ocurre en casa? Pues que, digo, y no es que me meta con las chicas porque sea machista, pero ¿cuánto tardáis en el baño? Que ponerse evidentemente hay que ducharse, que ponerse la mascarilla, sí, pero también el acondicionador, exacto, luego el fijador, luego no sé qué, no sé cuántos, digo, yo no entiendo, pero bueno, os estáis ahí horas y horas y horas con el agua y la luz, pero eso no es lo peor. El agua la podéis cerrar y luego volvéis a abrirla y tal. Eso no es lo peor, es que la tele está en marcha en el comedor o en la sala de estar y encima la luz de la sala de estar encendida o la del comedor. ¿Por qué no la apagáis? Cuando vais, salís, salís, os sale el chico con su albornoz y tal, y se va a la sala donde tiene su tele y tal, que estaba viendo, entonces, ¡rin! Suena el timbre. Ay, hay que ir ahí al interfono a ver quién es, ¿no? Dejo todo encendido, voy allí. ¡Hombre! Resulta que es Fernando, que me viene a traer una cosa. Fernando, ¿cuánto tiempo? Oye, que te tengo que contar una cosa de María. ¿Qué ha hecho María esta vez? Todo abierto, todo encendido, todo en marcha. Oye, no, lo que uséis. Se ponen a reír. Digo, ya, pícaros. O sea, porque os estoy identificando a todos. Y con mi hija tenía unas peloteras también, más que con mis hijos. O sea, con mi hija, por favor, le decía, vas a terminar con el agua para las ranas. Me decía, ya voy. A los 10 minutos, que es mucho, ya, clac, calentador apagado. Le decía, tienes dos opciones, salir o seguir duchándote con agua fría. Bueno, no, para que se concienciase, y aún me lo recuerda. Me acuerdo de las duchas de agua fría que me cambiabas el calentador. Bueno, me cerrabas el calentador. Traumático. Bueno, total. Ten encendido lo que tengas que tener encendido. Tercero, baja la potencia. Ahora eso también ya lo tenemos todos bastante aquí dentro. Que si una LED, que si tal, que si me compro un lavavajillas, pues que sea lavavajillas que consuma menos, me interesa por mi bolsillo, la nevera que consuma cuanto menos mejor. Las empresas ya están produciendo material, digamos, tipo electrodomésticos, tipo aparatitos que gastan muy poco. Míralo, te saldrá a cuenta esto. Y el cuarto, que parece que no tiene nada que ver con el cambio climático ni con estas cosas, sino simplemente con los materiales, recicla. Y es que reciclar una tonelada de los sabéis de vidrio es muchísimo más barato, es un 30% más barato que
hacer vidrio a partir del sílice. Se necesita mucha más temperatura y mucha más energía. Por lo tanto, la mayoría de los reciclajes salen más baratos con material que tú has depositado en el contenedor que no buscando la materia prima. Además, ahorras materias primas y seguramente emisiones, lógicamente, ¿no? Por eso. O sea que con estos 4 principios yo les digo, mire, si ustedes tienen esto en la memoria y los pueden cumplir y reflexionando, ir haciendo, les digo, si ahora los 6.000 y pico, los 8.200 millones de humanos que vivimos en la Tierra, ahora, de repente, nos dedicásemos a hacer estas 4 cosas, yo creo que daríamos un salto de gigante. Probablemente la mayoría de los problemas ambientales se habrían acabado. No digo otros, pero la mayoría o habrían aminorado extraordinariamente. No hace falta ser un Superman o una Superwoman, de ninguna manera. Pues muchas gracias, Francesc. Ha sido un placer. Me lo he pasado genial. No sé si quiere enviar un mensaje más a la audiencia o lo que quiera decirles mirando a la cámara. Pues bueno, es la suya esta. Y pues muchas gracias. Si quiere enviar un mensaje, sería genial. Que yo también me lo he pasado en grande. De hecho, sí, no. Y bueno, en cuanto a mensajes, es que, en fin, el mensaje es que no dejemos de luchar. Es que, claro, la solución cómoda no existe y la de dar la culpa al otro sí, cuando la tiene, sí, es correcto, sí, hay que decirlo claramente, ¿no? Pero siempre no. Esto que lo solucionen esto que lo solucionen, bueno, hay cosas en las que tú puedes contribuir y otras que no, que nos tienen que ayudar a solucionarlas las empresas, los políticos. En eso estoy de acuerdo. Pero luchar en ese sentido, porque es que no hay otra. Es que es la lucha. Dices, oye, pues si la vida es lucha, pues sí que vamos mal. No, pues que es así. Cualquier ser vivo lucha por sobrevivir. En nuestro caso, gracias a Dios, en Occidente por sobrevivir, si no es un caso muy extremo, no. Para vivir. Bueno, pues eso es la lucha y que podemos hacer en favor del medio ambiente dentro de nuestras posibilidades, sin en ningún momento entrar en angustia. Pero dentro de nuestras posibilidades, viendo que la situación de momento no va bien, pero que se están haciendo cosas muy buenas, y sobre todo cuando ya vas viendo las generaciones, bueno, entre las que estáis subiendo y entre las que vienen detrás, los niños y las niñas. Oye, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena. Vale. O sea que ese sería el mensaje final. Un buen mensaje. Pues muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Gracias a vosotros. Chao.